Hoy 29 de junio celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo y celebramos también el Día del Papa. Y el Evangelio que nos propone la Iglesia está tomado de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Jesús promete a Pedro que Él será la roca, el cimiento de su iglesia. Será Cristo en la tierra. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Son palabras graves, importantes y solemnes que Jesús dirige a Simón. Y Jesús cambia a Simón su nombre poniéndole el de Pedro, significando con ello la entrega de una misión especial. Le promete edificar sobre él su iglesia, sobre la cual no prevalecerán las fuerzas del mal o de la muerte. Le entrega las llaves del reino de Dios, nombrándolo así máximo responsable de su iglesia, y le da el poder de interpretar auténticamente la ley divina. San Ambrosio decía: es al mismo tiempo Pedro a quien se dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, donde está Pedro, allí está la iglesia. Donde está la iglesia, no hay muerte, sino vida eterna. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó la llave de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 881. Esta promesa tendría su cumplimiento pocos días después de la resurrección, cuando el Señor le preguntó por 3 veces si le amaba más que los otros, junto al lago de Genezaret. Entonces fue proclamado por Cristo, su continuador, su vicario, con esa misión pastoral que el mismo Jesús indicó como su misión más característica y preferida: yo soy el buen pastor. Es siempre esclarecedor y conmovedor meditar en los textos evangélicos que expresan el único e irreductible papel de Pedro en el colegio de los apóstoles y en la iglesia de los primeros tiempos. Es incluso sorprendente para cada uno de nosotros ver cómo Cristo continuó poniendo su confianza en Pedro a pesar de su momentánea debilidad. Y Pedro tomó en serio su papel hasta el punto de derramar su sangre como supremo testimonio. Ciertamente, su primera carta parece evidenciar que él meditó profundamente en las sorprendentes palabras que Jesús le había dicho. Revela la espiritualidad personal de quien había recibido el encargo de reunir el rebaño del único pastor. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, no por sórdido lucro, sino con prontitud de ánimo. Así, al aparecer el pastor soberano, recibirán la corona
inmarcesible de la gloria. Pedro recuerda que Él es la roca, pero también el pastor. Y cuando exhorta a los presbíteros a desempeñar con entusiasmo su encomienda pastoral, lo hace porque recuerda haber recibido su propia misión pastoral como respuesta a la triple confesión de amor. El carisma de San Pedro pasó a sus sucesores. Pedro moriría unos años más tarde, pero su oficio de pastor supremo de la Iglesia es preciso que dure eternamente por obra del Señor, para perpetua salud y bien perenne de la Iglesia, que fundada sobre la piedra, debe permanecer firme hasta la consumación de los siglos. La tradición unánime de la Iglesia afirma que esta sucesión se encuentra solo en los obispos de la Santa Sede Romana, por él fundada y consagrada por su sangre, de modo que quien quiera que sea el que sucede a Pedro en esta cátedra, ese, según la institución de Cristo mismo, obtiene el primado de Pedro sobre la Iglesia. El Papa hace las veces de Cristo en la tierra. Hemos de amarle, escucharle, porque en su voz está la verdad, y haremos que sus palabras lleguen a todos los rincones de la tierra sin deformaciones, para que muchos desorientados vean la luz y muchos afligidos recobren la esperanza. Viviendo la comunión de los santos, rezaremos cada día por su persona como uno de los más gratos deberes de nuestra caridad ordenada. La devoción y el amor al Papa constituyen para nosotros los católicos un distintivo único que comporta el testimonio de una fe vivida hasta sus últimas consecuencias. El Papa es para nosotros la tangible presencia de Jesús, el dulce Cristo en la tierra, como le llamaba Santa Catalina de Siena, y nos mueve a quererlo y a oír esa voz del Maestro interior que habla en nosotros y nos dice: este es mi elegido, escúchenlo. Pues el Papa hace las veces de Cristo mismo, Maestro, Pastor y Pontífice, y actúa en su lugar, como nos enseña el Concilio Vaticano II. Hoy la Iglesia celebra a San Pedro y a San Pablo, elegidos por el Espíritu Santo, para extender la Iglesia en los primeros tiempos. Toda la obra de ellos fue hecha por el impulso del Espíritu Santo que guía a su Iglesia. Pedro y Pablo juntos nos recuerdan el llamado a comunicar a los hermanos la fe que hemos recibido, sabiendo que el mundo necesita de ese anuncio. Creemos que la fe puede hacer nacer un mundo nuevo. De hecho, Pedro y Pablo, con su misión, ayudaron a cambiar la sociedad pagana de aquella época. Ellos nos enseñan a alimentar una esperanza comunitaria porque no esperamos solo para nosotros, sino para el mundo y la historia donde estamos insertos. En realidad, esta es la dinámica propia del amor, por el cual se hace particularmente presente en la historia el dinamismo del Espíritu Santo que nos arroja a lo insospechado. Estamos llamados a vivir el gozo de cooperar con la novedad del Espíritu, pero hay que dejar la cómoda orilla y arrojarse mar adentro, venciendo los miedos, con la mirada puesta en Cristo. Es el gozo de decir a los demás que hemos encontrado al Mesías. Cuando dejamos que el Espíritu Santo, que brota del corazón del resucitado, nos impulse en esta tarea, seguramente experimentamos las maravillas que Él puede hacer en los corazones y nos admiramos viendo lo que puede lograr su gracia. Eso es lo que vivió intensamente San Pablo, que predicaba el Evangelio no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. También San Pedro hablaba de este precioso Evangelio predicado en el Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de esa misma fuerza para poder así cambiar el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un buen día.